yo formo parte del equipo de Espacio Conexión. En el día de hoy abrimos un espacio de tendencias que habla de ergonomía como una forma de bienestar laboral. Quien nos acompaña hoy es Pablo Mercado, desde la ciudad de Río Tercero, de Córdoba, y nos viene a conversar un poco sobre este tema. Él es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, es especialista en Ingeniería Ambiental, es diplomado en Ergonomía por la Universidad de Chile y es miembro de la Asociación de Ergonomía Argentina. ¿Sí? Pablo pertenece al equipo de Global Ergo, que es una consultora integral de ergonomía que brinda asesoramiento integral a las empresas para desarrollar programas de ergonomía que permitan agregar valor a las gestiones, pero también a las personas para enfrentar la complejidad de los sistemas laborales actuales. Sobre el espacio, les cuento que tenemos más o menos una hora programada para el espacio. Les pedimos que no conecten sus cámaras y sus micrófonos porque se puede generar un poco de ruido ambiente y porque las cámaras lo que hacen es hacer un poquito más lenta la conexión. ¿Sí? Igualmente, nosotros vamos a estar acompañando también junto a Pablo en el espacio. Si tienen algún problema técnico, nos pueden decir a través del chat, así los ayudamos. Y si tienen alguna consulta sobre la presentación, igualmente al finalizar vamos a abrir un espacio de preguntas para que Pablo les pueda responder directamente a ustedes, o también las pueden ir realizando a través del chat y yo lo que voy a hacer es juntarlas para el espacio final. ¿Sí? Pero bueno, toda la interacción la pueden ir haciendo por allí. Y les digo una cosa más antes de darle la palabra a Pablo, y es que al finalizar la presentación del día de hoy, les vamos a enviar una encuesta de satisfacción por correo electrónico y al responderla les vamos a enviar el material que nos preparó Pablo especialmente para nosotros. Así que Pablo, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien? Hola, ¿me escuchás bien ahí? Sí, perfecto, se te escucha perfecto. Gracias, Pablo, por haber venido hoy, por conectarte. Así que yo voy a apagar mi cámara y te voy a ceder el espacio a vos. ¿Querés? Perfecto, perfecto. Dale, Gracias. Agus. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio de conexión, donde, bueno, el tema de la charla es ergonomía, una forma de bienestar laboral, ¿sí? Está dedicada, ¿sí? Enfocada exclusivamente a todas las trabajadoras y trabajadores que realicen su labor en áreas administrativas similares, ¿sí? Con el fin de aportarles recomendaciones prácticas con criterios ergonómicos para tener una buena calidad de vida en el trabajo. Recuerden siempre, es muy importante de que el trabajo debe ser decente y no generar dolencias, ni tampoco que genere impactos, digamos, de carácter negativo en la salud. Bueno, los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta hora tienen que ver con la introducción de la ergonomía, donde vamos a ver los objetivos, para qué sirve la ergonomía y la implementación. Vamos a recorrer, así muy breve, sobre la normativa vigente en Argentina, ¿sí? Los factores de riesgos asociados al trabajo, riesgos biomecánicos, que son los riesgos puntuales que nosotros tenemos en este tipo de trabajo administrativo, ¿sí? Los trastornos musculoesqueléticos de origen ocupacional, también relacionados al trabajo de oficina. Y por último, la prevención y recomendaciones prácticas con criterios ergonómicos para mejorar la calidad de vida en el trabajo. Bueno, vamos con la introducción a la ergonomía. Bueno, de acuerdo a la Asociación Internacional de Ergonomía, tira esa definición, ya que, bueno, la ergonomía es una multidisciplina que se encarga de estudiar todos los factores que afectan al bienestar, ¿sí? Con respecto a la salud de los trabajadores y su productividad. Esta disciplina es de carácter integrativo y anticipativo, digamos, ya que tiende a crear herramientas, sistemas laborales, máquinas, equipos y puestos de trabajo que se adapten a las capacidades y limitaciones humanas.
Por lo tanto, en resumen, la ergonomía adapta el trabajo al hombre siempre y cuando dependiendo de las capacidades y limitaciones, ¿sí? Eso es fundamental, eso es como el centro de la ergonomía. Por lo cual, nosotros los ergónomos, ¿sí? Con diferentes especialidades de base, en mi caso la higiene y seguridad, hay otros ergónomos que son fisiólogos, ingenieros, médicos del trabajo, en fin, como es una multidisciplina requiere de varios conocimientos y siempre se trabaja en equipo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la ergonomía? Reduciéndolo, resumiendo, digamos, hacia el trabajador, lo que comprende el trabajador, salud, seguridad y bienestar, ¿sí? Y con respecto a la producción, ¿sí? Podemos decir de que para que sea eficiente esa producción es necesario, digamos, el proceso de la ergonomía. Por eso interviene la ergonomía. Por un lado, satisfacer la necesidad de producción, la eficiencia y por otro lado el bienestar a los trabajadores. Recuerden siempre de que según la OMS, la definición de salud no significa de que sea, perdón, el bienestar o el buen estado de salud no significa, ¿sí? La ausencia de enfermedad, sino más bien un equilibrio, ¿sí? De las esferas, de los factores biopsicosociales, ¿sí? Bien. Con respecto a los sistemas de trabajo, que es lo que estudia la ergonomía, ¿sí? Nosotros estudiamos todos los sistemas que, bueno, tiene diferentes componentes, ¿sí? Por ejemplo, el espacio con el que trabajamos, la organización del trabajo, ¿sí? El espacio que depende justamente del ambiente, la iluminación, el ruido, en fin, las tareas, las actividades que realizamos, todo eso son componentes del sistema de trabajo que interactúan entre sí y deben interactuar de buena forma, ¿sí? De forma equilibrada para obtener eficiencia, ¿sí? Eficiencia en lo que se produce, ¿sí? Que obviamente va a tener un valor agregado, va a beneficiar a la empresa y a su vez no generando aspectos negativos en la salud de los trabajadores y generando bienestar, también va a mantener el equilibrio porque va a aportar efectos positivos a las personas. Entonces, un puesto de trabajo con visión ergonómica, podemos decir que el trabajo lo podemos clasificar, ¿sí? En trabajo manual y mecanizado. El trabajo manual, por lo general, se realiza con herramientas y la persona realiza un gran aporte físico, digamos, de su energía. Con respecto al mecanizado, ¿sí? Ya el trabajador no requiere de tanta carga física, sino más bien de carga mental, donde se produce un feedback, digamos, de la información, donde, por ejemplo, una máquina emite información, la persona la recepta, la procesa y luego le introduce otro tipo de información para que realice un labor o una acción mecánica, por ejemplo. Bueno, con respecto a la normativa vigente que tenemos en Argentina, no tenemos ley de ergonomía, ¿sí? Pero sí tenemos la resolución 295, dictada en el año 2003, donde, bueno, se reconoce el riesgo, ¿sí? De trastornos generados por trastornos musculoesqueléticos que tienen que ver con los riesgos biomecánicos, ¿sí? Y a su vez también se realiza controles específicos de ingeniería administrativa a través del PEI, que es un programa de implementación ergonómica, ¿sí? Se reconocen los trastornos musculoesqueléticos como enfermedades derivados del trabajo. Luego, en el año 2015, sé que pasaron un montón de años, ¿sí? Surge la resolución 886, que bueno, sorprendió un poco por el hecho de que bueno, estaba como muy dejado de este tema, con relación a la prevención de trastornos musculoesqueléticos, como que se retomó, digamos, el tema del programa de ergonomía y se lo reimpulsó, digamos, para empezar a implementarlos en las empresas, ¿sí? Que bueno, el proceso
de la ergonomía de acuerdo a los protocolos que se aplican, digamos, para riesgos biomecánicos. Tiene que ver con la identificación de riesgos, la evaluación de esos riesgos, de los cuales van a surgir medidas, ¿sí? Medidas correctivas, ya sea de ingeniería o administrativas, para implementar y mejorar la calidad del trabajo, ¿sí? Para las personas y las empresas. Obviamente, siempre con un seguimiento de esa gestión, ¿sí? Y bueno, se había dado un plazo, se habían dado tiempos para ejecutar todas esas mejoras. Pero bueno, se fue dilatando. Un poco lo que hace las mejoras tiene que ver con controles de ingeniería, donde se implementan generalmente ayudas mecánicas, se adapta el trabajo a las personas. Por ejemplo, cuando hay proyectos nuevos, donde se adquieren nuevas tecnologías, se comienza desde el inicio, ¿sí? Se hacen, digamos, simulaciones para justamente tener en cuenta todos los aspectos del trabajo que están incluidos en un sistema y así, digamos, perfeccionarlo y evitar todos los aspectos negativos que pueda generar hacia las personas y hacia el sistema de la producción. Con respecto a los controles administrativos, entra más lo que es la parte organizacional del trabajo, donde bueno, se va configurando con respecto a las pausas, ¿sí? Al contenido del trabajo, a la rotación de puestos, si es necesario, ¿sí? A buscar qué habilidades, ¿sí? De acuerdo a los profesiogramas o al perfil, ¿sí? De ese trabajador, adecuarlo, ¿sí? Al puesto de trabajo, ¿sí? Siempre considerando las capacidades y limitaciones. En el caso de que por ahí el puesto de trabajo no se pueda adaptar al hombre, se buscan personas, digamos, con esas condiciones para ese puesto, porque hay puestos que son difíciles de poder modificar, entonces se buscan personas que se adecúen a ese puesto y a esas tareas. Bueno, por último, en este marco legal argentino, salió una última resolución este año, ¿sí? Que es la 13-2020, bueno, que hace alusión a lo que es el trabajo en establecimiento de carne, ¿sí? De distribución de carne. Entonces, como por ejemplo las medidas de red superan los 25 kilogramos, se pide que se debe implementar asistencia mecánica, ¿sí? Para la manipulación de ese tipo de objetos, porque son demasiado pesados y generan impactos muy negativos en la salud de esos trabajadores. Bueno, vamos a los factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo asociados al trabajo, ¿sí? Que están inmersos en el sistema, podemos identificarlo de la siguiente manera. Por un lado tenemos los riesgos de factor psicosocial y organizacional, ¿sí? Están en el entorno donde podemos identificar, por ejemplo, el ritmo de trabajo, ¿sí? Si es un trabajo repetitivo, si es monótono. Monótono tiene que ver con el contenido, ¿sí? Si tiene poco contenido el trabajo, la persona pierde interés. Entonces, a largo plazo termina siendo muy poco eficiente el labor de esa persona. Por ejemplo, también todo lo que es el tema de la organización, en lo que es el sistema de turnos, las personas que trabajan en turnos mañana, tarde y noche, que son rotativos, en los horarios, cuáles son los mejores horarios para la entrada y la salida, que todo tiene que ver, digamos, con la naturalidad de la persona, ¿sí? De las personas, con respecto a, por ejemplo, cómo funciona el CIS cardíaco, si conviene levantarse a las 5 o a las 7, cuál es la mejor. Bueno, todo eso ya está todo estudiado y se implementan de acuerdo a la necesidad de la empresa. Por otro lado también, factores psicosociales, ¿sí? Que afectan a los trabajadores tienen que ver con el estrés, la fatiga, que generalmente el estrés pasa a ser malo cuando el trabajo es una sobrecarga, ¿sí? Cuando hay sobrecarga en el trabajo, donde varios aspectos, digamos, inciden sobre la persona, se ve liberado a generar o contraer alguna enfermedad, ¿sí? Porque el estrés tiende a bajar las defensas. Por otro lado, el entorno físico, ¿sí? El ruido, si hay ruido o no en el trabajo. Por ejemplo, en trabajos de oficina, es importante que no haya demasiado nivel de ruido, por el hecho que ese tipo de trabajo requiere cierta concentración,
¿sí? Entonces requiere bastantes recursos mentales en los cuales debemos estar concentrados y si, por ejemplo, en ese puesto hay ruido, como que nos va a dificultar, digamos, poder concentrar y realizar el trabajo. O, por ejemplo, en el caso de si está muy frío, ¿sí? Por ejemplo, si está muy frío y como es una posición estática, donde estamos sentados, ¿sí? Dentro de la oficina y posiblemente empecemos a temblar, a tiritar. Entonces, por ahí no está bueno, digamos, de que esas condiciones físicas, ¿sí? De una u otra manera impacten no solo en la eficiencia, sino también que terminan siendo factores negativos para el desarrollo de las tareas. Bueno, por último, los factores biomecánicos, que ahí entra lo que es manipulación manual de carga, el transporte de esa manipulación, trabajo repetitivo que tiene que ver con ciclos cortos y de muchos movimientos, ¿sí? En el lapso del turno, ¿sí? Cuando es mayor del 40%, digamos, de la carga de trabajo se transforma en un trabajo repetitivo y debe ser evaluado. Después, por ejemplo, lo que es el empuje de arrastre, cuando se transportan objetos de la producción, por ejemplo, materias primas, ¿sí? En forma de empuje de arrastre a través de dispositivos, como puede ser zorritas y demás. Bueno, después lo que es posturas forzadas y estrés de contacto, que ahí entramos nosotros, la parte de los administrativos, ¿sí? Esos dos riesgos, es lo que vamos a profundizar, digamos. Después el tema de las vibraciones, de bipedestación, bueno, la exposición a vibraciones, a puestos de trabajo donde hay maquinarias que transmiten vibraciones a través del contacto, por ejemplo, máquinas amoladoras o máquinas compactadoras, en fin. O sea, con respecto a la bipedestación, podemos decir que una persona que está mucho tiempo parado en el puesto de trabajo sin deambulación, este, tiene bipedestación. Entonces, bueno, también hay que intercambiar posturas y demás para no generar patologías que tienen que ver con la bipedestación. Nos vamos a concentrar en los riesgos biomecánicos. Bueno, acá supuse varios ejemplos, sobre todo de malas posturas y estrés de contacto, ¿sí? Relacionados a los trabajos que se realizan en la labor administrativa o similares. Por ejemplo, cuando el monitor está demasiado lejos, o son las letras demasiado chicas, tendemos a acercarnos para poder ver, digamos, entonces eso genera una mala postura. O si la posición donde está ubicado el monitor, por ejemplo, ¿sí? O tenemos demasiado poco espacio debajo del escritorio para colocar las piernas y los pies, entonces filos, ¿sí? O terminaciones así agudas terminamos apoyando, por ejemplo, las piernas, ¿sí? Por ejemplo, los brazos, no tenemos apoyo de brazo en la silla y lo apoyamos sobre el filo del escritorio, eso es estrés de contacto. Y acá vemos un ejemplo de posturas correctas, ¿sí? Donde la persona sentada conserva una postura natural, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia de la postura adecuada y la postura inadecuada que debemos tener en cuenta, ¿sí? Al momento de realizar este tipo de trabajos. Bueno, vamos a los factores físicos del entorno, ¿bien? Los factores físicos del entorno, como decía anteriormente, como por ejemplo la iluminación. Es clave, digamos, de que la iluminación sea natural en lo posible, obviamente que no deslumbre, ¿sí? Entonces podemos regular con cortinas, por ejemplo, sea cortinas blackout o cortinas de apertura y cierre longitudinal o persianas americanas, en fin. La idea es que no genere alto impacto en nuestra vista. O por ejemplo, que una ventana esté en la parte trasera, detrás nuestro, y genere reflejos en la pantalla donde genera un efecto estroboscópico que termina deslumbrando y dificulta la visión. Pero sí es importante buena iluminación, ¿sí? Podemos acompañar mixta también con luz natural, con luz artificial, generalmente blanca, sobre lo que nosotros tenemos que leer, ¿sí?
para no generar un sobreesfuerzo en la vista, porque cuando tenemos poca iluminación y por ahí tenemos que tipear algún documento, copiar, en fin, es necesario tener buena iluminación. Bueno, ahí está el ejemplo del deslumbramiento, evitar deslumbramiento, que es el exceso y reflejo de la iluminación sobre las pantallas. En el caso del ruido, bueno, por lo general, para tener un control de la exposición al ruido en lugares administrativos, por ahí, qué sé yo, las impresoras o las fotocopiadoras, mantenerlas un poco alejadas del puesto donde nosotros estamos concentrados trabajando para evitar justamente desconcentraciones y evitar por ahí ruidos de forma continua. Con respecto al confort térmico, la temperatura, ya sea como en verano debe ser de 23 a 26 grados, en invierno entre 20 y 24, ¿sí? La humedad siempre debe ser relativa entre el 45 y el 65%. En fin, es importante mantener esa condición como confort térmico a lo que hace la temperatura. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es trastornos musculoesqueléticos de origen ocupacional. Que bueno, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? 9 de cada 10 trabajadores que desempeñan sus trabajos en todo el mundo, alguna vez tuvieron algún trastorno musculoesquelético. Entonces, bueno, es un tema para reflexionar, para pensar, para tener en cuenta que es un aspecto muy negativo, ¿sí? Que nos terminamos perdiendo la calidad de vida en el trabajo, en realidad. Entonces, bueno, hay casos particulares, ¿sí? Cuando son lesiones graves, por trabajos pesados, son irreversibles. Entonces, es importante saber el impacto que producen y tenerlo en cuenta para tomar medidas, digamos, de prevención de los riesgos. Realmente, los trastornos musculoesqueléticos se dan en la espalda, el cuello y los hombros, ¿sí? Es lo más normal, digamos. En las extremidades superiores se da también, pero con menos frecuencia. Estos trastornos musculoesqueléticos fomentan, digamos, la disminución de la producción, ¿sí? Y bueno, sobre todo generan ausentismo laboral que termina perjudicando no solo a la empresa, sino también al trabajador. Y bueno, también es importante saber de que los trastornos musculoesqueléticos no dependen solamente de los factores o los riesgos biomecánicos, sino también son una conjunción, digamos, se mezclan, digamos, interactúan entre sí, como por ejemplo los riesgos organizacionales, como por ejemplo, si en la jornada no tenemos descanso, ¿sí? No hacemos pausas, a largo plazo, estar en posturas, por ejemplo, inadecuadas, o por más que sea una postura ideal, que no estemos, que, por ejemplo, la persona esté todo el tiempo en esa postura, termina siendo un impacto totalmente negativo para la persona. Por eso es importante el intercambio de postura, para evitar este tipo de trastornos. Por ejemplo, los trastornos de la espalda, que bueno, la espalda es lo que nos mantiene el tronco recto en bipedestación, como sentado, donde la espalda tiene la columna vertebral, que es una estructura, ¿sí? Donde contiene tres regiones, la cervical, la dorsal y la lumbar, donde la cervical tiene 7 vértebras, que es la parte alta de la espalda. La parte media, que es la dorsal, tiene 12 vértebras, ¿sí? Y la parte lumbar, 5. Con respecto a los trastornos, lo que hace posturas, a malas posturas, pueden generar, por ejemplo, cifosis, lordosis, por estar no flexionados, sino encorvados hacia adelante, ¿sí? Generalmente se da en puestos de trabajo administrativos, por no tener una buena silla,
un buen respaldo donde la persona pueda descansar la espalda y mantenerse recto, ¿sí? Entonces, a largo plazo, inclusive, impacta también en la respiración, porque no termina oxigenándose bien el cuerpo por el hecho que la inspiración y la exhalación del aire, digamos, no termina en su fase completa. Entonces comienza a afectar otros órganos, como es en este caso los pulmones y el sistema de transporte, ¿sí? Porque no logra que vaya toda la oxigenación a la sangre al 100% en todo el cuerpo. Entonces termina afectando. Por ejemplo, la lumbalgia también se puede dar en administrativos, pero realmente se da en trabajadores donde realizan sobreesfuerzos físicos y manipulación manual de carga, ¿sí? Donde transportan pesos, digamos, mayores a 25 kilos sin ayuda mecánica. Entonces, a largo plazo termina perjudicando, termina lastimando. Sí, primero obviamente que comienza la fatiga, ¿no? La fatiga, la distensión muscular, el dolor, y después se va profundizando, ¿sí? Hasta llegar a la lesión. Pero bueno, para eso, en algunos casos, que obviamente va a depender de la estructura ósea, la estructura muscular que tenga cada persona, ¿sí? Para determinados trabajos. Entonces, es distinto el impacto de este tipo de factores dependiendo de la persona. Y por último, bueno, la hernia discal como que es lo más grave a nivel de lesiones de este tipo. Este, con lo que respecta a trastornos de cuello, puede generar lesión discal como lo máximo, pero generalmente por tener el cuello flexionado hacia adelante o encorvado, genera dolores de cabeza, Hola Pablo, Hola, sí, vení. sí, hubo un desperfecto técnico, se debe haber cortado, supongo, la Sí, no hay conexión. problema. ¿Me escuchan No hay bien? problema, estamos todos acá, pero nos preguntábamos a ver si se había cortado, a ver qué había pasado, pero bueno, seguimos. Te escuchamos más o menos hasta que nos empezaste a hablar de los dolores de cabeza. Ah, en trastornos de cuello. Sí. Bueno, como les decía, las posturas forzadas, por ejemplo, cuando tenemos el monitor bajo, ¿sí? Debajo de la línea de los ojos, es cuando automáticamente ese mal diseño de puesto, que por ahí uno no sabe y no lo tiene en cuenta, y no acostumbramos, o sea, nos adaptamos al puesto en realidad y no el puesto se adapta a nosotros, que en realidad el puesto se debe adaptar a nosotros. Tenemos que buscar la manera de adaptarnos a nuestras capacidades y limitaciones, sobre todo antropométricas, ¿sí? Porque hay personas más altas, más bajas, en fin. Pero esa es la idea, adaptarlo para evitar este tipo de trastornos, ¿sí? De cuello. Este, otro caso de los trastornos de cuello tiene que ver, por ejemplo, con el uso del celular, ¿sí? Es muy frecuente
¿sí? De que el celular lo tengamos hacia abajo, entonces estamos todo el tiempo flexionando la cabeza, por ende, a medida que se va agudizando el ángulo, ¿sí? De la cabeza hacia abajo, comienza a impactar de manera negativa el peso, ¿sí? De la cabeza sobre la columna. Entonces va sobreforzando todos esos tendones y esos músculos y comienza el dolor o la fatiga. Entonces, el uso correcto, por ejemplo, del celular, es acercarlo más a la línea de los ojos. ¿Eh? Inclusive, en el caso de que por ahí tengamos poca visión o tengamos una disminución, es importante agrandarle las letras, el contraste de colores, en fin, para tener una mejor recepción, digamos, de la información números, ¿sí? Eh, Generalmente en trabajos repetitivos de líneas de producción se da la fatiga y las patologías por el hecho que están mucho tiempo con el hombro elevado, ¿sí? Y haciendo sobreesfuerzos y movimientos. Entonces, generalmente en el administrativo el trastorno de hombro se da porque el escritorio, cuando nosotros nos sentamos y apoyamos los brazos, nos quedan elevados, ¿sí? Por encima de la línea y no quedan relajados. Entonces eso también puede generar tensión, sobre todo tensión muscular. Con respecto a los codos, bueno, algo similar también que, bueno, el plano de trabajo es fundamental, digamos, la altura, ¿sí? Y obviamente que de acuerdo a la tarea que se realice, ya sea tareas de precisión o tareas ligeras y rápidas o tareas pesadas, va a depender a qué altura nosotros vamos a poner el plano de trabajo, ¿sí? Donde, bueno, es importante que ese sin movimiento, ¿sí? Quede a la línea del codo, digamos, que ese brazo no quede ni por el codo. Obviamente que es mejor que quede un poquito más por abajo, ¿sí? Con un ángulo de, por ejemplo, 95 grados, 100 grados, por ahí. Ahí está el ejemplo abajo en la pantalla de cómo tienen que estar ubicados el ángulo que debe tener el brazo, ¿sí? Con respecto al eje del tronco, digamos. Bueno, con respecto al trastorno de muñecas, bueno, ahí podemos observar en la imagen, ¿sí? La posición de la muñeca como está en extensión, ¿sí? Está en extensión por el uso del mouse. Entonces, en ese caso particular, para evitar, por ejemplo, síndrome de túnel carpiano, ¿sí? O una tendinitis o distensión muscular, que la distensión es de dolor, digamos, hay que tratar siempre de tener una postura neutra, digamos, de la mano, ¿sí? Mantenerla neutra, recta y evitar las desviaciones para los costados, porque también son posturas forzadas. La desviación radial, perdón, y cubital, ¿sí? Hacen que nosotros tengamos dolencias en las manos. Por eso siempre usar la almohadilla va a evitar ese tipo de dolores. Y bueno, por ahí el intercambio del uso del mouse, ya sea mano derecha o mano izquierda, también va a ayudar, digamos, a mantener descansadas las manos, ¿sí? A repartir un poquito el uso. Bueno, ahora vamos a ver la conciencia postural, ¿sí? Que esto es muy importante para los administrativos, para todos ustedes que realizan tareas de sentado. Bueno, con respecto a las posturas, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí? Que la postura siempre debe ser natural, ¿sí? La postura natural, la curvatura natural, entonces en el momento de elegir, por ejemplo, una silla, ¿sí? Que sea, digamos, que tenga buen respaldo, que pueda llegar más o menos hasta cerca de los hombros, es importante para mantener una buena postura. Y bueno, la prevención, digamos, de todos estos problemas que generan los trastornos musculoesqueléticos por posturas, la forma que nosotros tenemos de mitigar o de transformar ese trabajo, digamos,
se hace a través de estudios ergonómicos, ¿sí? De interiorizándonos en el tema y realizando estudios y análisis de los factores de riesgo, ¿sí? Para poder identificarlos, valorarlos y poder trabajarlos y modificar, ¿sí? Todos esos aspectos. Y bueno, otro punto fundamental, más allá de todos los estudios que se puedan llegar a hacer en las empresas, en los puestos de trabajo, en los sistemas laborales, la capacitación. Es importante que el trabajador esté informado de los factores de riesgo, que estén informados de las mejores condiciones de trabajo para realizar las tareas, para mejorar la producción, la productividad, inclusive individual, en fin. De esa manera nosotros vamos a lograr un equilibrio en el sistema de trabajo, ¿sí? Con aspectos positivos. La conciencia postural es una forma de vida, ¿sí? Es una forma de vida que obviamente si nosotros adoptamos malas posturas en el trabajo, en la vida, cuando nos sentamos, cuando estamos en casa, cuando nos movemos o cuando caminamos, a largo plazo terminan generando aspectos fisiológicos, biomecánicos, donde van a ser perjudiciales para nuestra salud. Entonces, ahí en el gráfico yo puse que la postura correcta es la uno. Fíjense en el equilibrio, digamos, o que pasa por la línea recta donde están la cabeza, los hombros, la cadera y los pies. Bien, si ese eje de gravedad se corre para un lado o para otro, no va a ser buena la postura y termina afectando los otros órganos del cuerpo. Entonces, vos que me estás mirando en este momento, es importante que prestes atención a la postura que estás adoptando en este momento y te hagas algunas preguntas, ¿sí? Que te hagas algunas preguntas referidas a esa postura y bueno, y que empieces a corregir eso, que empieces a corregir esa postura y lo tengas en cuenta y lo pienses, ¿sí? Porque, por ejemplo, por ahí el hecho de que justamente el monitor esté muy abajo, esté muy arriba, abajo, el cuello va a estar flexionado. Y en el caso que esté muy arriba, va a estar extendido, ¿sí? Entonces, lo ideal sería siempre que esté a la altura de la línea de los ojos, ¿sí? Para mantener esa postura erguida. Bueno, vamos a ir a lo que es prevención y recomendaciones prácticas con criterios ergonómicos. Ahora voy a pasar un videito donde, bueno, para todos aquellos trabajadores que están en sus casas, ¿sí? Realizando teletrabajo, home office, cómo nos podemos arreglar, ¿sí? De manera tal de que las posturas que adoptemos, ¿sí? En esas situaciones de trabajo no nos afecten. Lo ideal siempre sería elaborar sobre un escritorio, ¿no? Pero en el caso que, bueno, que no tengan y trabajen sobre un sillón con la notebook, ponerle un libro, una caja o lo que fuere para estar más cerca de los ojos. Siempre enderezando, ¿sí? La parte alta de la espalda, ¿sí? Sobre todo la cervical y la dorsal. Ahí está la línea de los hombros y los brazos, ¿sí? Que siempre el escritorio debe estar por debajo, ¿sí? De ese ángulo, subir la notebook. Vienen inclusive bases regulables en altura de notebook que se pueden colocar ahí y le tienen que adosar un teclado, ¿sí? Para mantener, ya sea por un lado, la postura de la cabeza y el cuello, la línea de los ojos, y por otro lado, ¿sí? Las manos, los brazos y los codos, ¿sí? A nivel de la línea del codo, ¿sí? En el caso de las piernas, fíjense ahí que la chica no llega al piso, entonces se pone un cajoncito, ¿sí? Para obtener los 90 grados en la línea de las rodillas, ¿sí? Importante la organización en el trabajo, ¿sí? Para tomar descansos, una alimentación saludable, ¿sí? Hacer actividad física, ¿sí? Por el hecho de que la actividad física hace que haya un mayor flujo de sangre recorriendo todo el cuerpo, entonces llega esa oxigenación a todos los músculos, los tendones, ¿sí? En la alimentación saludable, la fruta, bueno, en fin.
Vamos a lo que es puestos de trabajo adaptados a las personas. Con respecto a la organización del trabajo, es importante planificar, ¿sí? Planificar con objetivos a corto o largo plazo, ¿sí? Y poner tiempos para realizar esos trabajos. Se puede intercambiar de tarea o ir rotando, ¿sí? Por ejemplo, estoy sentado tipeando y después tengo que ir a buscar un papel o imprimir, entonces me levanto, voy, vuelvo, o tengo una reunión, o en fin, ir rotando de tareas, ¿sí? Con el fin de generar ese intercambio postural, ¿sí? Ya sea de parado y de sentado. A su vez, por ahí es más eficiente introducir descansos, ¿sí? Pequeños y cortos descansos, y no un solo descanso al final del turno o en la mitad del turno de trabajo. Entonces, por ahí el hecho digamos, fijar pausitas de 5 minutos cada 1 hora, por ejemplo, eso va a ayudar, digamos, a la dinámica del trabajo, a que podamos despejarnos y volver con otra energía, ¿sí? A realizar el trabajo. Después que, bueno, obviamente que de acuerdo a la capacidad de cada uno, no está bueno que el trabajador tenga una sobrecarga, ¿sí? Una sobrecarga porque justamente todo lo que es sobrecarga termina impactando de forma negativa, ¿está bien? Entonces, bueno, es importante que si tenemos mucho trabajo, mucha demanda, ¿sí? Ir pausándolo, organizándolo de otra manera para reducir la intensidad, ¿sí? Bueno, a lo que requiere este entorno, que ahí entra el diseño de las tareas, los equipos y herramientas en las cuales nosotros interactuamos, ¿sí? Adaptarlas siempre a nuestra antropometría, a nuestras medidas. Si trabajamos de sentados, ubicarnos de una manera bien en contra de la silla, con la espalda recta, las piernas a 90 grados, los brazos, que el plano de trabajo sea a la altura de la línea de los codos, por ejemplo, ¿sí? Para eliminar todo tipo de posturas forzadas, ¿sí? Porque es lo más común en el puesto administrativo. Después, bueno, que el espacio sea adecuado para todas las tareas que nosotros realizamos, ¿sí? Que es un espacio amplio en lo posible para poder estar cómodos, ¿sí? Que los mobiliarios sean realmente los adecuados y bueno, cumplan, digamos, su funcionalidad para el cual nosotros necesitamos realizarlo, ¿no es cierto?, en el trabajo. Y bueno, con respecto al medio ambiente, tener en cuenta el ruido, ¿sí? Que por ejemplo, los que están en home office, en sus casas, por ejemplo, elegir un lugar donde no circulen los otros miembros de la familia, o si por ejemplo al lado de la casa están en obra, buscar un espacio donde estén un poco más aislados, con la puerta cerrada, para evitar que esos ruidos ingresen e interfieran en las tareas que ustedes realizan. O más bien, en el caso de la ventilación, para tener un buen flujo de aire fresco, es importante justamente ventilar el ambiente para que haya una recirculación de aire, sobre todo el aire viciado, ¿no es cierto? Y entre aire fresco. Con respecto a la iluminación, bueno, otro factor importante es que haya una buena iluminación, que si tenemos una ventana a la mañana, abrirla para que entre la luz del día, en fin. Vamos a ir con las recomendaciones con respecto a la postura, ¿sí? Postura de sentado, debemos tener en cuenta, acá en el gráfico yo puse la altura del monitor, ¿sí? La altura del escritorio y el teclado, ¿sí? Que sean regulables en altura. Si no tenemos, por ejemplo, el soporte para el monitor, colocarle, no sé, una guía de teléfono, libros, una caja, o buscar la forma de que quede siempre a la altura de la línea de los ojos. La distancia que nosotros debemos tener con respecto a la pantalla, desde nuestra ubicación de sentado, no tiene que superar los 75 centímetros, ¿sí? Entre 50 y 70 centímetros sería una buena distancia con respecto a la pantalla, ¿sí? Por otro lado, el apoyapiés, ¿sí? Que deben tener, generalmente los rodapiés vienen con un ángulo a 30 grados, ¿sí? Que, digamos, por ahí a lo que se tiende es una postura similar cuando nos sentamos en el auto. Vieron que en el costado izquierdo del auto hay un apoyapiés. Bueno, esa posición, digamos,
es la adecuada, la correcta, digamos, o lo podemos llamar postura ideal, ¿sí? Que en realidad la postura ideal mm, puede que exista, pero el secreto está en intercambiar las posturas y moverse y cambiar constantemente de postura, ¿sí? No mantener una postura estática durante mucho tiempo. Bueno, el apoyabrazos, la silla debe tener un apoyabrazos, ¿sí? Que esté por debajo de la línea de los codos para poder mantener relajados los hombros. Y bueno, la silla, lo ideal sería una silla ergonómica, con un cojín para justamente un cojín lumbar que copia la, la curvatura de la espalda y hace que estemos en una condición adecuada y natural para el apoyo. Respecto a los brazos, ¿sí? En el teclado, para evitar justamente la extensión de las muñecas, debemos colocar una almohadilla o un soporte que viene para apoyar la palma de la mano y mantener la muñeca en posición neutra. Como así también para el mouse, ¿sí? El mouse debe tener esa malla de gel para justamente mantener esa postura neutra y evitar como es, los desvíos cubital o radial, ¿sí? Y la extensión o flexión de la mano cuando usamos el mouse. También el hecho de intercambiar, ¿sí? De una mano a otra el uso del mouse va a ayudar, digamos, a que se evite el estrés de contacto, porque el estar todo el tiempo apretando, ¿sí? O todo el tiempo con la mano en el mouse, tampoco es demasiado bueno. Como vieron que todo exceso es malo, bueno, mantener justamente ese equilibrio vendría bien. En el caso del uso de las notebooks, bueno, como les decía, vienen esas bases plataforma que son regulables en altura. Y bueno, es importante tenerlas en cuenta al momento de usar notebooks. Y bueno, realizar, digamos, el trabajo combinado con un teclado externo, ¿sí? Conectado a la notebook, apoyado sobre la base del escritorio, ¿sí? Para evitar justamente los brazos hacia arriba y la mala postura de las muñecas, en fin. En el caso de tablet, por ejemplo, otro ordenador que se usa mucho, bueno, usarlo siempre con el soportito, ¿sí? Que viene con la funda para evitar flexionar la cabeza hacia adelante. Bueno, con respecto a la organización del trabajo, como les decía, tener pausas activas donde podamos realizar estiramiento del cuerpo, cambiar las posturas, ¿sí? Despabilarnos, despejarnos, implementar hasta técnicas de relajación o meditación, ¿sí? Ayudan a mantener, digamos, una buena calidad de vida en el trabajo, ¿sí? Favorece cambios fisiológicos, disminuyendo la fatiga y el estrés. Y ni hablar del sedentarismo, por el hecho de que, bueno, estar mucho tiempo sentado y trabajando sin movilidad hace que, bueno, que optemos por que el hábito sea como sedentario. También el hecho del cambio de aire, de los movimientos y de despejarse, hace que después volvamos mejor al trabajo para estar más concentrados. Este, Así que bueno, y por otro lado también fomenta la relación entre compañeros, promoviendo la integración de grupo, ¿sí? El hecho de hacer gimnasias en equipo o en conjunto también ayuda. Que bueno, el trabajo administrativo, como tiene un poco de sedentario, bastante sedentario, sobre todo el hombre moderno, porque en la antigüedad el hombre hacía todo manual, entonces
tenía mucho más movimiento, entonces por ahí el avance de la tecnología tiene su pro y su contra, realmente que es mucho más eficiente todos los productos o los ordenadores tecnológicos, cómo se ha implementado el trabajo mecanizado, donde justamente con apretar un botón, la máquina lo procesa y te transforma, por ejemplo, en un proceso químico, hace todo solo el mismo proceso y lo que uno hace es controlar y mantener el alerta, digamos, del control sobre ese proceso. Entonces, como que se ha avanzado mucho en todo eso. Bueno, con el trabajo sedentario, los hábitos de vida que nosotros debemos incorporar, si no lo han incorporado, para la reducción del estrés y la fatiga, bueno, tiene que ver con justamente la parte organizacional, respetar los horarios de trabajo, las pausas, los descansos, implementar la gimnasia laboral, ¿sí? Y en otros aspectos de la vida, hacer caminatas, los que hacen running, bicicleta, obviamente con una alimentación saludable, es todo un complemento. Obviamente que si, por ejemplo, hacemos actividad física y no tenemos una buena alimentación y estamos todo el día sentados, a largo plazo siempre eh, va a generar, ¿sí? Va a generar aspectos negativos. Entonces, por ahí, un poquito de alimentación saludable, las caminatas, hacer las pausas en el trabajo, dosificarlas, por ejemplo, una pausa cada 5 minutos, o implementar un descanso, un buen descanso, a la mitad del turno, siempre con las pausas activas, va a ayudar, digamos, a que al final del día no lleguen tan cansados, y bueno, y tengan mayor rendimiento, mayor eficiencia en el trabajo y eviten generar patologías. Sobre todo la fatiga que se va, digamos, incrementando y es muy silenciosa porque con el paso del tiempo es progresiva, digamos. Entonces por ahí cuando nos dimos cuenta ya estamos con muchos dolores o la cabeza no nos da más. Entonces bueno, otro punto importante es fundamental los descansos de dormitar. Dormir entre 7 u 8 horas para mantener un buen estado de salud, para mantener ese equilibrio que yo les hablaba al principio de la buena calidad de vida y el estado óptimo de salud. Bueno, yo me basé, digamos, para armar esta presentación, en toda esa legislación vigente, les dejo ahí la bibliografía de consulta por si ustedes también quieren buscar más información y ampliar sobre esto. Les dejo, bueno, toda la bibliografía. Agu, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Ya Estoy acá. finalizamos con la presentación. Finalizando, bueno, yo formo parte del equipo de Global Ergo, que es una consultora que nos dedicamos a trabajar en las empresas, que implementamos ergonomía de alta calidad, donde, bueno, a través de programas de ergonomía, donde estudiamos todos los factores, ¿sí? De los puestos de trabajo y los sistemas de trabajo, para lograr, obviamente, buenos resultados. Por un lado, la eficiencia en los sistemas productivos y por otra parte, el bienestar laboral para los trabajadores. Nosotros tenemos clientes como Coca-Cola, Nestlé, Maincal, por ejemplo, Volkswagen, Gestam, y que hace muchos años que ya estamos en esto y todos los años nos renuevan la confianza para trabajar con ellos y obviamente agregar valor a la gestión, ¿sí? De todas esas empresas. Incluso, Pablo, si me permitís, bueno, ahora Sí, los invitamos a las personas que quieran hacer preguntas a través del chat, si le quieren hacer alguna consulta en particular, porque Pablo, más allá del contexto de empresa del cual nos habla, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho, yo estoy trabajando desde mi casa y me ayudó mucho a ver de qué manera podía hacer mi puesto de trabajo más ergonómico, porque yo trabajo con una notebook y tenía muchos dolores de cabeza, entonces me dio muchos consejos prácticos de
cosas que podía utilizar en mi casa para mejorar la postura. Ahora incluso mientras Pablo iba conversando, yo iba moviendo los hombros para atrás, iba viendo a qué altura tenía los codos. Así que hay un montón de consejos que también nos podés dar para quienes estamos en nuestras casas. Por eso también les vamos a mandar en la presentación, van a estar los datos de Pablo y de la consultora por si quieren hacer alguna pregunta en particular, pero mientras tanto recuerden que bueno, nos pueden hacer alguna consulta a través del chat, que lo tienen ahora Pablo a mano para preguntarle. Una persona había dicho mientras te leía que había bajado la silla mientras vos hablabas, porque se había dado cuenta que estaba muy alta. Y ahora, Félix, si querés, Pablo, igual dejar de presentar, mira, justo ahora en el chat, Félix pregunta cuál es la obligación legal de las compañías respecto del home office de los empleados. Bueno, con respecto a la obligación legal, bueno, todas las empresas del territorio argentino están obligadas a cumplir, ¿sí?, la implementación del programa de ergonomía y armar un sistema de gestión, o sea, implementar ergonomía, ¿sí? Implementar ergonomía, tener un profesional de ergonomía donde asesore, y bueno, y lleve a cabo la modificación de todos aquellos puestos de trabajo que están generando accidentes o enfermedades profesionales. Entonces, las empresas tenían desde el 2015 24 meses, digamos, para implementar, digamos, todas estas medidas, ya sea de ingeniería o administrativas, para mejorar la calidad de vida en los puestos de trabajo de las personas, de los trabajadores argentinos. Entonces, después se extendió, digamos, hasta este año. Entonces, bueno, tienen una obligación legal porque, bueno, son resoluciones, digamos, que comprenden a decretos, como por ejemplo el 654 del año 96, y a la ley de higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí?, que es una ley nacional. Y sabés que, Pablo, también Sí. Luciana pregunta a ver si hay alguna obligación en lo que respecta a la provisión de elementos de trabajo, por ejemplo la silla, porque nos dice, como nos pasó a muchos, que estamos trabajando quizás con sillas de nuestras casas, algunos, otros no, porque las empresas se las enviaron, pero ¿hay alguna legislación en cuanto a eso de la provisión de elementos? Sí, sí, hay una legislación, en realidad que está vigente, pero se suspendió temporariamente, donde, digamos, el empleador debe brindarle un extintor, una evaluación del puesto y una silla ergonómica para todas las personas que realizan teletrabajo. ¿Sí? Pero en este momento está como suspendida temporariamente esa resolución. Entonces, bueno, yo creo que con respecto a esto, es lo que viene, obviamente que el teletrabajo, el home office llegó para quedarse, entonces hay que hacer un análisis un poco más profundo, ¿sí? Y bueno, con respecto a la normativa legal, digamos, tiene que haber un cambio, ¿sí? Una reestructuración o una modificación donde tenga fuerza de ley y contemple que se están desarrollando en las situaciones de trabajo. Eso, vos que decías, la resolución está suspendida, o sea, se suspendió por esto del contexto de que la mayoría en un momento pasamos a teletrabajo. Sí, un poco antes se suspendió, sí, Ujú. sí, tal cual. Entonces, bueno, tiene que haber una modificación o una nueva resolución donde, bueno, haya reglas más claras, digamos, y que todos los trabajadores estemos dentro, digamos, de ese contexto favorable, ¿sí? Porque si no quedan como a la deriva todos esos trabajadores.
Sí, y el número de resolución de esa resolución que ahora está suspendida, ¿está entre la bibliografía que nos pasás o es otra? No, es otra porque no comprende, no es una resolución de ergonomía específicamente. Ujú. Ahí te la digo, ya la Sí, sí, busco sí. y te la digo. Mientras la Sí, buscas, igual te pregunto, porque Luciana nos pregunta, se hablaba que había media sanción en Senado. ¿Esto es otra cosa? sí, sí, se está trabajando sobre eso. Sí, sí, seguramente es posible, sin duda, sí. Pero bueno, en este contexto de la pandemia está como todo bastante frenado, digamos. Pero Sí. sí, 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 tal cual. Si querés, igual Pablo, para que no lo tengas que buscar ahora, en todo caso, lo podemos buscar, agregarlo a la presentación y se lo mandamos con la presentación. Sí, sí, igual la resolución es la 1552 del 2012, porque ya en ese momento se había empezado con que había un porcentaje de trabajadores que realizaban home office. Sí, Este, o sea que no es nueva la resolución y bueno, sufrió como una suspensión momentánea. ¿Sí? sí. Yo mientras te pregunto, porque nos llegaron un par de Sí. preguntas más, Félix dice, tema iluminación artificial, ¿qué recomendás en equipos LED, luz fría, neutra o cálida para puestos administrativos? Bueno, sí, por lo general se recomienda la luz blanca, ¿sí? Tipo LED, digamos, y tiene que tener, digamos, tiene que estar siempre ubicada, puede ser de iluminación general, digamos, digamos, sobre todo el espacio, y cuando necesitamos realizar trabajo, ponerle más de precisión, requiere una luminaria localizada, como por ejemplo este, algo bien sobre el foco donde nosotros estemos trabajando, ¿sí? Pero sí, hay algunos que usan también luz cálida, pero por ahí es mejor la luz blanca, porque genera mayor contraste y no cansa tanto la vista, ¿sí? Ok, perfecto. Y nos preguntan acá si como empleador, cuando antes se acordaba con un empleado que trabajara de home office, si había que hacerle llegar los elementos. O sea, cuando se pacta el home office con un empleado, esto tendría que estar contemplado desde Sí, ahí, tal ¿no? cual. Inclusive, sí, inclusive tiene que estar denunciado a las ART, Ujú. porque tu lugar de trabajo no es la empresa, sino es tu casa. Entonces se tienen que brindar otras condiciones de trabajo. ¿Sí? Sí. Que bueno, eso una discusión que hay que darla y hay que rever ese tipo de esas resoluciones para mejorar. Sí, sí. Sí, porque están como Ok. muy en el aire todavía. Sí, sí. Sí, igual creo que lo que debe preguntar Mónica, que es quien nos pregunta también, es que digo, desde la empresa, digamos, más allá de una legislación o una resolución, está bueno que eso se piense desde adentro de la empresa para el bienestar del empleado que va a trabajar en el contexto de su casa. Claro, en realidad, digamos, yendo al sentido común, lo ideal sería que las empresas le brinden una buena condición de trabajo teniendo en cuenta todos los elementos del sistema que requieren para poder realizar ese trabajo. Está bien, sin tener que obligarlos a través de una ley, una resolución o un decreto. Ujú. Pero eso no ocurre, entonces se tienen que generar marcos legales, digamos, para que las empresas, digamos, cumplan, digamos. Sí, Esa es perfecto. la forma. Sí, igual, por ejemplo, con los temas de la implementación de la legislación vigente que tenemos en Argentina con respecto a otros países, es un poco nuevo acá todo esto de la ergonomía.
hace bastantes años que hay profesionales que nos estamos dedicando a esto, el impacto, digamos, en la sociedad, todavía hay mucha gente que no conoce sobre ergonomía o qué es lo que es. Entonces, como que falta un montón la difusión de la ergonomía. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con la legislación, bueno, no tenemos ley, no tenemos fuerza de ley, entonces, bueno, por ahí es como más dócil, digamos, el sistema, a comparación, como te decía, de otros países como Brasil, que ellos tienen ley de ergonomía y que, por ejemplo, si las empresas no tienen cumplimiento al análisis ergonómico del trabajo y la implementación de medidas correctivas, los sancionan, les cobran más impuestos, bueno, se manejan de otra manera, que por ahí eso es lo que viene en toda Latinoamérica, digamos, para mejorar la calidad de trabajo y evitar la precarización Sí. laboral. Ahí Mónica nos dice con respecto a estas preguntas que había hecho que ni siquiera sabía lo de la ART, no solamente lo de la silla, porque la empresa tiene que denunciar que va a ser como un domicilio laboral por si nos pasa algo en el contexto de nuestra casa, ¿no? Claro, tal cual, hasta también te podés enfermar en tu casa. Ujú. Entonces, sí o sí, digamos, tenés que estar cubierto por la aseguradora de riesgo del trabajo, sin dudas. Sí, el Perfecto. empleador tiene que denunciar que vos estás en teletrabajo, digamos, entonces ya es otra condición. Sí, sí, y Luciana nos acompaña también con un comentario que nos dice, ahora estamos en una situación extrema por la cuarentena, pero hay empresas que hace más de 10 años que dan home office y que, digamos, qué extraño que no haya un marco regulatorio que haya salido a nivel nacional sobre esto todavía. Desde, o sea, siendo que las empresas hace tanto tiempo que dan home office. Sí, de 2012. Sí, está la resolución, la 1552 del 2012. Pero bueno, es como que no ha tenido difusión y como que no. Recién después de la pandemia como que salió a la luz de que está la resolución y del cumplimiento de esa resolución. Mm. Entonces, bueno, también hay muchos grises, por eso en la legislación hay algunos grises, entonces por ahí también se presta confusión o no tienen difusión, entonces los trabajadores no saben. Entonces, bueno, es como medio Sí. complejo ese tema. Sí, y Walter sí cuenta, él trabaja, si no me equivoco, corregime Walter, en Staples, que dice, nosotros estamos enviando sillas, teclados y demás, entre otros elementos, a los domicilios de los empleados. Yo, por ejemplo, pude subir la notebook a una caja porque tengo teclado y tengo mouse, entonces me permite como alejarme un poquito de la computadora. Qué bien, Sí, qué bien no, porque que, digo, fuera de que chiste, uno quizás en un momento no se siente tan incómodo trabajando con la notebook y lo que pasa es que a largo plazo van pasando los días y se va complicando y yo me di cuenta cuánto me mejoró la postura, cuánto mejoraron las dolencias que tenía, por ejemplo, en el cuello y la cabeza teniendo, o sea, yo puse una caja arriba de la mesa y con el teclado y el mouse, eso ya me mejoró muchísimo. Así que bueno, más allá del marco regulatorio, todas aquellas personas que son, que pueden tomar decisiones dentro de un contexto de empresa y pensar desde estos ejes para colaborar en el bienestar del trabajo de los empleados, así como lo hace en la empresa Walter, está buenísimo. sí, la verdad que sí, que por ahí, sobre todo, bueno, en el contexto de la pandemia, que tengan en cuenta con el sentido común y con lo que tengan en casa, también, en el mientras tanto, que lleguen los insumos o las herramientas necesarias, sí, que les tiene que aportar la empresa, digamos, Sí. tal Perfecto. cual. Gracias, Pablo. Bueno, si tienen Bueno, alguna gracias a pregunta ustedes. más, les pido por favor que la vuelquen en el chat. Mientras tanto, yo le voy a agradecer muchísimo a Pablo primero por haber preparado esta presentación y también por haber venido.
a conversarnos sobre este tema que la verdad que tiene un impacto muy fuerte sobre todos nosotros, tanto en el contexto de la empresa como en el contexto de nuestras casas. Así que Pablo, te agradezco muchísimo por tu tiempo y tu dedicación. Bueno, Agus, realmente yo estoy muy agradecido por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes este momento y bueno, esta jornada donde bueno, se difundió la ergonomía y bueno, espero que les haya servido, les haya gustado y bueno, que haya aportado ese granito de arena para mejorarles la calidad de vida en sus trabajos. Totalmente, gracias Pablo. Yo Un gusto, igualmente saludos. me permito 30 segundos, les cuento a quienes todavía están aquí, tenemos más espacios de tendencias y de formación en Espacio Conexión. El 16 de julio hay un webinar sobre teletrabajo, se llama Teletrabajo, la punta del iceberg, el primer indicio de que ya nada será como fue. El 23 de julio hay un espacio de formación de organización de reuniones a distancia. Y el 29 de julio hay un webinar de tendencias sobre la tecnología y el futuro del trabajo, así que se pueden anotar a través de la página de Espacio Conexión. Yo por hoy les agradezco a todos, en particular a Pablo, por haberse acercado, por haber venido, por haberse quedado, y les deseamos a todos entonces que tengan un excelente martes.